Buenas tardes o noches, mis queridos buscadores de leyendas, y bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de su programa. Soy su anfitrión y guía, el guardián de las leyendas, y el día de hoy que por fin, y después de mucho tiempo, nuestros caminos se cruzan nuevamente. Así que les guiaré a través de una serie de relatos del folclore que hoy cobran vida en esta emisión. Así que pónganse cómodos, relájense y permítanme guiarlos a través de las narraciones, o bien permítanme acompañarles en el camino o en alguna actividad que estén realizando. Comenzamos. Nuestra primera leyenda corresponde al bello estado de San Luis Potosí, en la República Mexicana, y se titula El Callejón de las Manitas. En el corazón de la ciudad de San Luis Potosí se encontraba un estrecho callejón de apenas unos metros de ancho, pero que guardaba en aquellas angostas paredes una historia que hasta la fecha de hoy sigue siendo materia de charla o de discusión sobre su origen, pues en aquellas paredes estaban las huellas, o decían que aparecían las huellas de manos que algunos atribuyen han estado ahí o estuvieron desde hace muchos años. Pero bueno, vamos a la leyenda, que quizás alguno de ustedes pueda aclarar este misterio. Ocurrió allá por el año de 1850. Vivió en aquel lugar un sacerdote de nombre Antonio Gómez González, quien se desempeñaba en aquella ciudad de San Luis como profesor del Colegio Guadalupano Josefino, y que hoy es la universidad de aquel estado. Se dice que era muy apreciado por la comunidad y que éste era muy dedicado a su trabajo. Tal era el gusto de este sacerdote por la docencia, que incluso en las vacaciones solía viajar a otros pueblos para impartir conocimiento. En una de tantas ocasiones, decidió ir al poblado de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, y un lugar que se llama Tierra Nueva, que desconozco cómo se llame actualmente. Iba acompañado por dos jóvenes que eran sus asistentes, uno de nombre Manuel Salas y el otro que llevaba por nombre Cruz Castañeda. Así pasó un mes y medio de aquel viaje, cuando el padre regresó a la ciudad de San Luis Potosí y se estableció nuevamente en una casa que se encontraba en el entonces Callejón de la Alfalfa. El día 13 de enero de 1851 se dice que el padre se retiró a descansar, mientras que los jóvenes salían a pasear y disfrutar de los puestos que se ubicaban por la noche en aquella ciudad. Al regresar, se encontraron con una escena horrible. El sacerdote, Antonio, yacía sin vida. Había sido asesinado. De inmediato, los jóvenes salieron a pedir ayuda. Pronto llegaron soldados del cuartel cercano, así como muchos vecinos, y ahí pudieron observar tan grotesca escena. La gente comenzó de inmediato a vociferar y acusar de que habían sido aquellos jóvenes los responsables del asesinato del sacerdote, pues era muy sospechoso todo lo ocurrido. Es aquí, mis queridos buscadores, que la leyenda tiene dos versiones, por lo cual, y como siempre, les voy a pedir se queden con aquella que les haga más lógica o más coherencia para la historia. La primera versión sobre el asesinato de aquel sacerdote es que en verdad los chicos fueron quienes perpetraron el crimen, y la razón de ello habrían sido los malos tratos y los abusos que el sacerdote daba a ambos, y que en acto de venganza habían optado por arrebatarle la vida. La segunda versión, no obstante, mis queridos buscadores, es que en sí ellos fueron inocentes todo este tiempo,
pero que la presión y el hostigamiento tanto de la gente como de los militares hicieron que al final se echaran la culpa y fueran sentenciados a la pena capital. A partir de aquí, la historia transcurre de la siguiente manera. Y esto sin importar cuál de las versiones hayas elegido, el final no cambiará. Se dice que los jóvenes fueron juzgados y hallados culpables del asesinato, y de acuerdo a la ley imperante en la época se les condenó a ser colgados en la plaza pública. Sin embargo, el pueblo, que estaba enfadado por las circunstancias del asesinato de aquel sacerdote, determinó que a los cadáveres de ambos jóvenes se les arrancarían las manos y que éstas se colgarían en aquel callejón donde había ocurrido tan horroroso suceso. Así pues, las manos fueron colgadas y en ellas se podía ver un letrero que decía: por asesino sacrílego. Allí estuvieron durante algunos días exhibidas aquellas manos, y el callejón pasó de llamarse de la alfalfa a conocerse como el callejón de las manitas. Y aquí terminaría la historia, de no ser porque se dice que las personas, cuando pasaban, veían aquellas manos colgadas en el mismo lugar donde fueron exhibidas. Otras personas, por otro lado, contaban que veían al propio sacerdote caminando por aquel callejón hasta perderse en los recovecos del mismo. Hoy en día, por desgracia, el callejón no existe más, pues la modernidad de la ciudad ha obligado a cambiar mucho, y de entre ello, aquel lugar donde actualmente hoy se ubica la parte trasera del hospital militar y que alguna vez fue conocido como el Callejón de las Manitas, y donde se cuenta que desde que se ha construido aquel nuevo edificio, jamás se han vuelto a ver señales de aquellas manos espectrales o de algún padre que esté recorriendo el sitio, o al menos no que se sepa. Y así concluye esta primera leyenda del bello estado de San Luis Potosí. Espero haya sido de su agrado.